Bienvenidos a Reflexionando. Ya en el año 2025 damos comienzo a nuestra serie de programas que tienen como propósito principal ayudar o ser un material complementario en el estudio de la lección de la escuela sabática. Este trimestre estamos estudiando acerca del amor de Dios, acerca de diferentes cualidades que Dios tiene. Y esta semana vamos a estar hablando acerca de lo compasivo y lo apasionado que es Dios. Pero antes de continuar, les invito a que se suscriban a nuestro canal o le den me gusta a este video y lo compartan con personas que ustedes crean que se puedan beneficiar de este contenido. El amor de Dios es una de las características más constantemente descritas en el texto. Es la cualidad más profunda e incambiable de Dios. Al mismo tiempo está acompañada por la justicia de Dios. Tanto así que algunos no pueden conciliar que ambas puedan coexistir juntas. Para algunos estas dos son contradictorias. Y en su esfuerzo por sobreexaltar al amor sobre la justicia, llegan hasta el punto de invalidar textos como las narrativas del diluvio, Sodoma y Gomorra, la caída de Jericó, para decir que solo los textos relacionados con el amor de Dios son válidos y los demás deben ser reinterpretados o abandonados del todo. De hecho, muchos dicen que hay que quitarse los lentes que hemos usado todo el tiempo para ser tan literales con lo que dice el texto bíblico y debemos ponernos los lentes del amor para ver todo a través de estos lentes. Lo que no encaja con estos lentes, entonces es desechado o reinterpretado, y lo que sí encaja entonces es sobreenfatizado. De hecho, para varios exponentes de esta línea ideológica, es solo Jesús quien verdaderamente expone el amor de Dios, ya que es solo Jesús quien actuó con amor. La realidad es que nosotros no entendemos a profundidad el amor de Dios. Por ello Pablo ora por los cristianos de la ciudad de Éfeso, a fin de que, según dice Efesios 3, 18 al 19, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El problema se basa en el hecho de que nosotros no podemos escoger cuál atributo nos gusta más de Dios y cuál podemos desechar. Eso sería crear un Dios que existe solo en nuestra mente y que no es producto del estudio consciente y exegético del texto. Nosotros tenemos la tendencia de compararnos o ver el amor de Dios a través de cómo nosotros amamos. Sin embargo, la Biblia presenta la idea de que el amor de Dios es mucho más profundo, mucho más abarcante que el amor más profundo que el ser humano puede experimentar. Los salmos presentan esta imagen resaltando el amor más sincero y profundo y sacrificado que puede experimentar el ser humano, que según el Salmo se concibe es el amor del padre o de una madre. David, el salmista, al escribir esta canción, presenta esta idea en varias ocasiones. En el Salmo 103, por ejemplo, luego de hablar de la misericordia de Dios que no ha pagado a Israel o a David conforme a sus pecados, termina diciendo lo siguiente, versículos 12 al 14. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen,
porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. La imagen que se presenta en este salmo es la de un padre que corrige a su hijo. La disciplina del padre no proviene del furor de la venganza o del deseo de retribución, sino de la intención de corregir al hijo de su error y enmendar su camino. Por ello le perdona iniquidades, sana dolencias, lo rescata del hoyo, es lento en la ira, es misericordioso y clemente y no contiene para siempre o guarda el enojo para siempre. Al mismo tiempo aleja al hijo de sus rebeliones y se compadece de su hijo caído. Es posible corregir y al mismo tiempo compadecerse, y Dios lo hace a la perfección. En otro de los salmos, el Salmo 27, David también, su autor, habla acerca del amor de Dios, que el amor de Dios va mucho más allá de lo que un padre o una madre pueden hacer. Por eso nos dice en el versículo 10 del Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. En este caso, el salmista expresa su absoluta y plena confianza en la certeza del amor de Dios y cómo éste lo lleva a salvarlo al salmista. Por eso dice lo siguiente en este mismo salmo, los versículos 1 en adelante: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. En otro escrito, el profeta Isaías, en uno de sus oráculos mesiánicos que hablaban del siervo de Dios que habría de venir para liberar a Israel, en Isaías 49, y resalta la misma idea. Este oráculo tiene dos secciones principales. La primera tiene que ver con el origen del Mesías, y por eso nos dice en el versículo 5, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. La segunda sección tiene que ver con la promesa de restauración producto de la obra de este siervo, o santo suyo, o escogido, o Mesías. Y en este contexto, Isaías hace una pregunta retórica. En el versículo 14 nos dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. La respuesta a esta pregunta retórica es no. No se olvidará. Es decir, una madre no se olvida del fruto de su vientre. Sin embargo, es posible que ocurra, pero si una madre no puede olvidarse del fruto de su vientre, mucho menos Dios se olvidará de sus hijos. Porque el amor de Dios es mucho más profundo que el de una madre. Y raramente se olvida la madre de un fruto de su vientre. Puede ocurrir y ha ocurrido. Pero el amor de Dios es más profundo, más fuerte, más duradero y con menos amnesia que el amor más sincero que un ser humano puede experimentar. Ahora, uno de los ejemplos más impresionantes del amor de Dios viene de una de las historias más enigmáticas del texto. La famosa historia del profeta Oseas y su esposa Gomer. Este pequeño oráculo profético está compuesto de dos partes. Por un lado, tenemos la historia del profeta a quien Dios solicita un acto escandaloso. Cásate con Gomer a pesar de que ella te será infiel.
Esta parte narra el nacimiento de sus hijas, la infidelidad constante de Gomer y la incansable búsqueda de Oseas por ella. La segunda parte tiene que ver con los dichos proféticos que comparan la experiencia de Oseas con Gomer a la experiencia de Dios con su pueblo Israel. Algunos han tratado de hacer de este libro un ejemplo de cómo un matrimonio debe tener tolerancia infinita. Esto es un absurdo, pues no es el propósito de Dios en la historia. La historia no está escrita como un ideal del matrimonio. Por el contrario, la historia comienza precisamente con un absurdo. Dios jamás te pediría que te casaras con una persona que va a ser adúltera, que hay todo un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Si usted sabe con quién desea casarse le va a ser infiel desde un principio, pues el consejo bíblico es claro: no se case. Y si luego de casarse la persona insiste en vivir en una vida de infidelidad, Jesús fue claro al decir que la única causa aceptable de una separación era lo que él denomina la porneia, o lo que se puede traducir mejor como inmoralidad sexual en la pareja. Por lo que esta historia no tiene nada que ver con la relación matrimonial. Esto es sacar esta historia completamente fuera de su contexto. La historia tiene exclusivamente que ver con el amor de Dios por su pueblo. Y en este contexto, Dios le ordena a Oseas lo siguiente. Oseas 1, versículos 2 y 3. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria o inmoral e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó Oseas a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. La palabra fornicación aquí está haciendo referencia a una ramera o a la actividad de la prostitución. No existía mayor afrenta a la relación matrimonial y un acto de mayor vergüenza que la esposa actuara como una ramera. Sin embargo, la indignación de las acciones del pueblo de Dios solo podían compararse a este tipo de vergüenza y acciones que tenían la capacidad de destruir por completo la relación entre dos personas. Sin embargo, el amor de Dios es tan profundo que aún después de esta flagrante violación, seguía tratando de redimir a su pueblo. Oseas 11 nos dice lo siguiente: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, que por cierto es la expresión que usan los evangelios para denotar el regreso de Jesús de Egipto de vuelta a Palestina. Cuando más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está herido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podría abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín,
porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Ustedes pueden ver en este texto un Dios que por un lado tiene amor excesivo y por otro lado sabe que la iniquidad demanda justicia. Que por un lado su amor lo hace frenar lo que la justicia demanda. La idea del libro de Oseas consiste en resaltar la increíble compasión de Dios. Si Oseas pudo amar a Gomer y buscarla a pesar de su actitud, ¿cuánto más Dios no deja de amar a su pueblo a pesar de sus infidelidades, mucho más graves que los adulterios de Gomer? Humanamente hablando, es inconcebible lo que hizo Oseas, pero es lo que Dios hace constantemente. El propósito es que veamos cuán grande es el amor de Dios. Y el amor de Dios no es una carta abierta a la tolerancia al pecado, sino la voluntad de Dios de redimir, perdonar y restaurar a pesar de la magnitud de nuestros pecados. Sin embargo, en el mismo libro de Oseas también hay palabras de juicio y palabras que reflejan que el amor de Dios no está completamente divorciado de su justicia y que el pecado y la iniquidad eventualmente demandan la obra que Dios no quiere hacer. Pero muchos arguyen que el ejemplo más enigmático del amor de Dios lo encontramos en el ministerio y la vida de Jesús. Y sí es cierto que Jesús tuvo compasión de las multitudes, de los enfermos, de Jerusalén, de los líderes religiosos que constantemente lo estaban persiguiendo, de María y de Marta, de sus discípulos y de todos cuantos se encontraban con él. Es cierto que inclusive de sus propios ejecutores, cuando estaba en la cruz, clamó con misericordia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, al igual que Dios en el Antiguo Testamento, también usted puede ver vestigios del amor de Cristo caminando junto con la justicia de Cristo. Sin embargo, vamos a enfocarnos en esta oportunidad en la compasión y el amor de Cristo. Algo que nosotros debemos recordar de la compasión de Jesús es que es la misma de la compasión de Dios, por dos razones. La primera razón es que Jesús es Dios. Y Juan comienza su evangelio con esa premisa: el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, es imposible separar la compasión de Jesús de la compasión de Dios, porque ambos son Dios, ambos sienten igual, ambos actúan igual. Jesús es tan divino, tan amoroso y tan compasivo como el Padre, y el Padre es tan amoroso, tan divino y tan compasivo como Jesús. La segunda razón, y quizás la más importante, es que en Jesús, o a través de Jesús, de la obra del ministerio de Jesús, Dios estaba amando al mundo. Esto es lo que Juan nos dice en Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí nosotros podemos ver la coexistencia del amor con la justicia de Dios. Por un lado, abrió la puerta para amar, perdonar y redimir sin importar la falta o su gravedad. Por otro lado, la justicia deja clara la suerte de aquel que decide no entrar por la puerta que Dios ha provisto.
desde el punto de vista divino, ambas cualidades pueden coexistir. Y el mismo Jesús que sintió compasión por Judas fue el mismo que le dijo a sus discípulos lo siguiente en Mateo 16, 27 al 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Al igual que Dios, Jesús es compasión y amor. Y al igual que Dios, Jesús es justicia y fuego consumidor. Ciertamente, Dios amó al mundo al punto que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero al mismo tiempo, quien no cree ya es condenado. Ahí tenemos el amor y la justicia de Dios. Ahora, una de las cualidades que nos presenta en la lección de esta semana es la idea de que Dios es un Dios celoso. Y por supuesto, para nosotros la palabra celoso o celosa tiene implicaciones o connotaciones bastante negativas. Sin embargo, en el caso de Dios, la idea es un poco diferente. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos presentan a un Dios que, incluyendo la figura de Jesús, que es por un lado amoroso y compasivo y por otro lado celoso y justo. Isaías, en el primer capítulo de este libro profético, nos dice lo siguiente, versículos 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Al mismo tiempo dice antes, justo unos versículos antes, en el mismo capítulo de Isaías, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego en el versículo 20 dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, mis pecados no pueden ser emblanquecidos si yo me aferro a ellos. Así que por un lado Dios desea traer limpieza espiritual completa, que no quede ni un rasgo de la maldad que ha habitado en nosotros. Pero por otro lado, su celo lo lleva a también ejercer la justicia para aquel que no desea apartarse y arrepentirse de sus pecados. Ezequiel nos describe la compasión de Dios de la siguiente manera. Ezequiel 33:11 nos dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pero, por el otro lado, advierte, versículo 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, ¿no es recto el camino del Señor? Yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Por lo tanto, por un lado, el amor de Dios abre la puerta para el arrepentimiento, la reflexión y el abandonar el camino del mal. Pero por otro lado, establece una norma clara, que si el justo se aparta del bien, recibirá la condenación que la justicia de Dios demanda. Y si el impío,
que antes merecía la justicia de Dios, la retribución de la justicia de Dios, se aparta del mal, pues Dios abre la puerta y obtener redención y perdón. Por un lado, el autor del libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, nos afirma: porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y por el otro lado, advierte unos versículos antes de este: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, si hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sin que seáis destruidos. Por un lado, Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, nos dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero por otro lado, el autor de Hebreo nos recuerda: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios agradándole con temor y reverencia, porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 al 29. La idea es constante tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Por un lado, Dios es amor y quien venga a Él no va a ser rechazado. Dios desea limpiarnos, desea transformarnos. Por otro lado, Dios también es justicia. Y una cosa no exime la otra. Una cosa no elimina la otra. Un atributo no es superior al otro. Ambos están en la misma manera presentes en el carácter, las acciones y las palabras de Dios. La diferencia entre el celo y la justicia de Dios es que son muy diferentes a la nuestra. Nuestra justicia, por más justa que parezca, está marcada por la injusticia, manchada por el pecado y guiada por el egoísmo. La justicia de Dios camina mano a mano con su amor, aunque nosotros no podamos comprender cómo. Por ello, Pablo puede decir con confianza en su segunda carta a los cristianos en la ciudad de Corintios, en el capítulo 11, versículo 12 en adelante, lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El celo de Dios, su justicia, su amor y su misericordia no son como la nuestra, y por ello es difícil, sino imposible, comprenderla a su total cabalidad. Pero quizás la descripción más cercana acerca del amor de Dios la encontramos en la primera carta de Pablo, una vez más, a los cristianos que vivían en la ciudad de Corintios, en el capítulo 13, el capítulo por excelencia del amor. Y en el versículo 4 nos dice lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Algunos entienden la expresión todo lo soporta como una declaración de tolerancia absoluta a todo, es decir, una ausencia de justicia.
Pero esta declaración hay que tomarla en su contexto teológico e intertestamentario, es decir, en lo que dice ambos testamentos, el Nuevo y el Antiguo, en cuanto al amor. La expresión todo lo soporta es una traducción del griego upomeno o hupomeno, que tiene que ver con tolerancia, no tiene que ver con tolerancia, sino con perseverancia. Es decir, el amor persevera en todo. No es lo mismo tolerar todo que perseverar a pesar de todo. Quizás la mejor explicación es la que Juan da en su primera carta. Noten lo que nos dice el Salmo 11. El Salmo 11 nos dice lo siguiente, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Prueba Jehová al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Es decir, Pablo no está hablando de tolerancia infinita. Pablo no está hablando de que el amor se maneja en la ausencia de la justicia. Por el contrario, Pablo está haciendo eco del hecho de que el amor persevera en toda circunstancia. A pesar de las cosas que ocurren, el amor persevera. Pero tanto David como Juan en su primera carta, nos recuerdan el hecho de que Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Salmo 11, versículo 7. Lo interesante del amor de Dios es que es capaz de mostrar su justicia a través de él. Juan así lo describe en su carta. Noten lo que dice en 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, Dios amó y ejerció la justicia por medio de la cruz. Y nosotros, en reacción a este amor, debemos concentrarnos más en amar unos a otros, en amarnos mutuamente, que en completamente entender la forma en que Dios ama. Es amar porque fuimos amados. Dios ama infinitamente y al mismo tiempo Dios ama la justicia. Por lo tanto, el juicio y la justicia son para Dios. La recomendación que el texto bíblico nos da es que nosotros, en nuestra forma imperfecta y con las manchas de injusticia y de pecado que nos consumen completamente, tratemos de esa manera, en ese contexto, de imitar el amor de Dios. Porque como Jesús dijo, en esto el mundo conocerá que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Espero que te haya sido de ayuda esta información extra para el estudio de la lección de esta semana. Nos vemos la semana que viene nuevamente reflexionando. Que Dios te bendiga y que su amor habite en tu vida.